Empezamos, hay que darle. Buenas tardes, Doc, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está don Apolonio? Desde la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Y aquí en Desde la ciudad de Monterrey, Nuevo Chihuahua. León, saludando al doctor Yadiar Sí. Julián Márquez. Él compartió un video en YouTube donde habla sobre las 5 T o las 5 TICs para planear la educación virtual. Ya compartimos el video, Doc, Ujú. en mi muro y en diferentes grupos. Ya está en YouTube y la gente se está interesando. Entonces yo lo que quiero hacer ahorita con usted es nada más explicar esas 5 T como pues una estrategia para planear la educación virtual. Teleología, tiempo, trabajo, trato humano y transformar. ¿Cómo ve? Sí, así es. Esas cinco T's es para planear en la educación virtual. Es totalmente diferente para planear en educación presencial, ¿eh? Ajá, Sí. sí, Para planear educación presencial tiene sus procedimientos aparte, ¿sí? sí. Sí. Ok, no, bueno, pues empezamos con teleología, con la T, teleología. Es que mire, así como hay las 4A que tienen que reunir los sistemas educativos nacionales para ser inclusivos, usted le puso una A que es Ujú. lo de amoroso, ¿verdad? Y en este caso, Sí, las 5T para planear ahora en la educación virtual, pues entonces vamos a empezar con la teleología. ¿Qué es la teleología? Y luego el tiempo, y luego el trabajo, y luego el trato humano y transformar. ¿A qué se refiere cada una de esas T en la educación virtual? Teleología, Doc. Sí, mire, hablar de planear en la educación virtual se tiene que tomar las 5 T's. Ujú. La primera T, bueno, puse T's porque se refiere a las TICs. A las Entonces, TIC, sí. la primera T se refiere a tener que el maestro, cuando planee en educación virtual, ¿sí?, tenga la primera, la teleología. La teleología se refiere al término telos, que significa fin, y logía, estudio del fin. Entonces, se refiere que el maestro tenga muy claro el fin, ¿sí?, por el Ah, cual va a ser esa educación. Es sí, decir, claro el fin, el propósito o la meta. Toda educación virtual tiene que tener bien claro el fin. ¿Para qué va a transmitir? ¿Para qué va a ser una webinar? ¿Para qué se va a hacer un videochat? ¿Para qué va a lanzar en la plataforma en el Classroom? ¿Cuál va a ser el fin? Si el maestro no tiene claro el fin, entonces únicamente van a usar las plataformas en la sociedad de la información, es decir, para chatear, para divertirse. Tenemos que saber que la educación virtual está en el lado de la sociedad del conocimiento y por eso tiene que tener claro la primera T, que es tener claro el fin. La segunda T se refiere al tiempo. ajá, Los maestros tienen que tener bien claro la segunda T, el tiempo. ¿Cuánto va a durar lo que él va a lograr su fin? Es decir, una webinar gratuita el tiempo son 45 minutos y tiene que rebobinarse otra vez. Pero no hablo de la webinar, más bien cuánto necesita de tiempo para lograr el fin, ¿sí? Tiene sí, que dar bien claro el tiempo, cuánto tiempo le va a invertir al alumno trabajar ese fin que él se planteó. Entonces, sí tienen que estar muy claros los tiempos, qué día, qué horas, en qué momentos, ¿sí? Eso se liga con la tercera T. sí. La tercera T es el corazón de la planeación en la educación virtual. La tercera T se dedica al trabajo, pero más que al trabajo se refiere cómo el maestro va a planear el trabajo para el alumno que está del otro lado de forma virtual. Si el trabajo lo planea el maestro de forma tradicional, como le da clases en su escuela, no funciona, profes. Lo que está haciendo es una educación únicamente, un apoyo a distancia. Hablar de educación virtual es que el maestro tiene que entender que el alumno ya está en la generación touch, en la generación de la pantalla. El Sí, alumno sabe surfear, tiene que entender que juegue con sus mismas fichas. El maestro en el trabajo no es nada más lanzarle las copias, que haga las actividades, que haga un trabajo a distancia. No, la organización del trabajo en la tercera T es que el maestro tiene que pensar muy bien qué ligas, qué páginas, cómo va a surfear el alumno para que logre su fin y en qué tiempo. ¿Sí? Porque hablar del tiempo web es muy corto. Hablar del tiempo web dura 15 minutos. Un año web dura 3 meses. Entonces, si de verdad estamos haciendo una educación virtual, tenemos que enseñarle en el trabajo del alumno
que trabaje en el mundo web. Ya el alumno de hoy no escribe linealmente, escribe de forma hiperlineal y busca hiperlineal. Esa es la tercera T. Entonces, pues, la primera es tener claro el fin. Segundo, tener claro el tiempo que va a durar. El tercero, tener claro cómo va a trabajar el niño o el joven dentro del marco de las TICs, no en el marco de la escuela tradicional, ¿sí? Uh-huh. La cuarta T, profe, la cuarta T se refiere al trato humano. Alguien me preguntó, ¿cómo es el trato humano? Si no lo veo, ¿no? Tiene que haber trato humano. Ese trato humano se refiere al feedback. Si yo hago una webinar y tengo a 15 ahí y todos esconden su imagen, ¿cuál es el fin? Si nada más escucho el audio. Uh-huh. El maestro, si dice, abre la imagen, mínimo tiene que ver qué actitud está teniendo, ¿verdad? Si está haciendo así el cabello. Entonces, el trato humano se refiere al feedback para preguntar al maestro cómo va en la tercera T, en lo que él planeó. Oye, te lancé una liga en el cual te guiaba a un video documental de historia, así corto. ¿Qué te pareció? ¿Hiciste la actividad con base a la liga que te mandé? Oye, ¿cómo va? Te mandé otra liga donde tenías que era un examen digital sobre preguntas de tu video. Es decir, todo con base al mundo web. Entonces, sí, ya el feedback se refiere, el trato humano. El maestro de verdad está interesado con los alumnos. Si utiliza plataformas, si utiliza cualquier instrumento tecnológico, tiene que conectarse con él. Si el maestro se olvida, no funciona esto. Y la quinta T se refiere a la transformación. En pocas palabras es que saber si el niño aprendió. ¿Qué pasa si no tenemos una planeación a 5 T's para transformar? El joven, el niño sabe qué va a hacer. Copy, paste, copy, paste, copy, paste. Uh-huh. Lo que están haciendo ahorita en la actualidad, hay mucho copy, paste. ¿Por qué? Porque los niños, dentro de la planeación que el maestro puso en su trabajo, no planeó con base a las reglas de juego que él sabe usar. ¿Me entiende? O sea que ahorita hay muchos jóvenes que le están llegando actividades, copias del libro, impresiones, pero de una forma tradicional. ¿Por qué no el maestro en la tercera T pone a trabajar al joven, pero usando las mismas herramientas tecnológicas? Entonces, la última T, que es la transformación, es que tiene que ver que el alumno se transforme. Y aquí viene 3 cosas que mueven a las 5 T, profesor. Sí, 3 cosas. Tiene que mover las 5 T, la inteligencia del joven, la primera. Tiene que mover las 5 T, su voluntad del joven, su voluntad. Y tiene que mover las 5 T, su emotividad, la parte emotiva. Un ejemplo, si a mí me manda un maestro que haga una actividad de matemáticas, sí, pero me la da de forma tradicional, en el cual yo descargo un archivo y que haga los 40 ejercicios, y no me da ligas de informática o ligas de asesoría, entonces me está empujando a mi inteligencia, pero no me está moviendo mi voluntad. Yo lo puedo hacer mañana o pasado, hasta que se me venza la fecha. Y ahorita es lo que están haciendo muchos jóvenes, la fecha de entrega. Pero si no me mueve mi voluntad, menos me va a mover que mi parte emotiva. Entonces, el maestro tiene que pensar que las 5 T's hay que mover la inteligencia, la voluntad y la emoción. Y ahí está la clave, profe. La clave está en la tercera T. Muy bien. ¿Cómo yo voy a organizar el trabajo para lograr mi fin? Bueno, ahí no sé si hay alguna pregunta, profe. Ahí en la tercera T, que es cómo voy a organizar el trabajo, cómo voy a hacer mi planeación didáctica para esa clase que vaya a dar, ¿verdad? Ahí tiene que ver mucho las adecuaciones, incluso las que menciona Ismael García Cedillo en su texto. O sea, tienes que ver qué adecuaciones vas a hacerle a la metodología, a los contenidos, a los propósitos y a la evaluación, porque en el modelo que se está llevando ahorita de TV en casa y Aprende en casa, se está dando lo mismo para todos. No hay una equidad. Así es. No hay una equidad. Se está dando lo mismo para todos, sin considerar las necesidades específicas, especiales de cada persona. Entonces, mire, por ejemplo, yo retomo hablando por su propuesta de la 5T. Mariano Jabonero, como secretario general de la Organización de Estados Americanos, el día 3 de abril a las 3:28 de la madrugada, las 10
de las 10:28, a ver, son 3, sí, las 10:28 de allá, de España, de la mañana, porque son 7 horas la diferencia. Entonces, él compartió un decálogo de recomendaciones para la educación en tiempos del coronavirus. Y tiene que ver mucho lo que él está proponiendo en ese decálogo con lo que usted está trabajando ahorita. Sí, entonces, hablando de esas 10 recomendaciones que él hace para todos los países de Iberoamérica, la número 1 dice, para educar a un niño o una niña hace falta una aldea global. Ahorita es una aldea virtual. Así es. Ok, vamos bien. 2, el aprendizaje se encuentra también fuera de las 4 paredes del aula. ¿Es correcto? La escuela no son las 4 paredes del aula. La escuela es el maestro, el alumno y el padre de familia, por así decirlo. ¿Verdad? 3, es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno, de sus necesidades y posibilidades, que es lo que le falta a la escuela TV. Sí, no, en ejemplo, lo que la tiene TV, radio, televisión, no está la cuarta T, que es el feedback. Ajá, ¿sí? Ok. Ellos transmiten y no me importa si lo aprendiste o no. Así es. Ahora, cuando la cuarta T está el feedback y ahí está tu mano, entonces yo como maestro, ahora sí soy mediador, facilitador, y en la cuarta T, cuando hay el feedback, estoy evaluando si va a aprender la quinta T, si se va a transformar o puedo adecuar. ¿Sí? Muy bien. Okay. Así es. Sí, va muy bien. Entonces, lo estamos relacionando la 5T con la propuesta de Mariano Jabonero, ¿verdad? Para todos los países de Iberoamérica. Entonces, en la cuarta recomendación dice, en educación a veces menos es más. Hay que quedarse con los aprendizajes que aporten más valor, que eso también es muy importante, ¿verdad? ¿En dónde acomodamos eso? En la tercera T. Esa va abajo. Esa va en el trabajo. En la tercera T, ok. Así es, porque ¿de qué sirve yo ahorita atiborrar al alumno de tantas actividades? Pierde el tiempo. Entonces yo tengo que organizar cosas valiosas, interesantes, pero en correlación a la web. Entonces esa que dice ese decálogo se relaciona al trabajo y al tiempo. No perder el tiempo, ¿me entiendes? Lo más importante, seleccionar los aprendizajes esperados más concretos, más útiles para la vida, para los alumnos, que querer meterles toda la currícula o todos los aprendizajes esperados del programa, del grado, de la asignatura o de la materia. ¿Vamos bien? O lo que yo decía en la entrevista que me hicieron anteriormente, es decir, cómo hacer campos semánticos de cocina, de jardín, de recámara, cómo yo llevar la casa como material didáctico para lograr esos aprendizajes esperados. Muy bien. Entonces, si el niño es escuela, entonces yo, maestro, tengo que pensar, ¿sí?, de forma que cómo va a trabajar el niño con su material dentro en casa. Pero también tengo que pensar que si el niño tiene acceso a una plataforma, tiene acceso a las ligas, puedo pensar yo cómo ofrecerle esas herramientas didácticas en la web. ¿Sí? Así se refiere. Cosas significativas, muy bien, en el trabajo. Ok, entonces mire, la 5T, de la 5T, digo, la quinta estrategia de Jabonero dice, una buena educación a distancia puede ser igual de eficaz que una presencial. En la entrevista que le hicieron le preguntaban que si era lo mismo o no la educación a distancia que la educación presencial. Bueno, aquí Mariano Jabonero dice, una buena educación a distancia, ¿verdad?, puede ser igual de eficaz que una presencial. Y eso de una buena, pues se refiere a la 5T, que tienen que estar todas ahí interrelacionadas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué hicimos las 5Ts? Porque la mayoría tiene que entrar a ese nivel. Si de verdad va a ser una educación a distancia, tienen que tener esas características. Ajá. Ahorita lo que se está dando a nivel mundial no es una educación virtual, esta es una contingencia que tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer, pero no cubre los requisitos de una educación virtual. Se está dando un apoyo a distancia. Así nada más. ¿Me entiende? Sí. Porque tiene que haber, para que se haya una educación virtual, como le digo, tiene que haber vigilancia de institutos, tiene que haber vigilancia del colegio, tiene que haber una plataforma validada. Y tiene que darse los protocolos de seguridad con base a las leyes del país. Cubrir la identidad del niño, cubrir los datos del niño, la ubicación, todo eso es la educación virtual. Entonces, hay escuelas que si lo hacen, es igual que la educación presencial. ¿Sí? Ajá. Para mí, en lo particular como doctor aquí en México, me gusta más la educación presencial,
en los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria. Y la educación virtual la abriría a prepa y a algunas ciencias, no a todas las ciencias, algunas ciencias. Entonces, yo siento que va a coexistir las dos, la virtual y la distancia, dependiendo del perfil de cada persona. No todas las personas están listas para tener una educación virtual y no todas las personas están listas para tener una educación presencial. Aparte, Hay que ver qué perfil. aparte de México, doctor, de todos los países de Iberoamérica, hablo de Iberoamérica porque todos los países están organizados en 6 regiones, Miren, nosotros pertenecemos a América Latina y el Caribe, 23 países de Iberoamérica, pero hay África subsahariana, Asia Meridional, Asia Oriental y el Pacífico, Estados Árabes y Europa y Asia Central. Son 6 regiones en donde estamos organizados todos los países. Y en el de nosotros, que es el de la OEI, de los Estados, de la Organización de los Estados Iberoamericanos, pues yo creo que van muy bien por la recomendación de Jabonero, porque de esas 6 regiones, la región que está más pobre es la subsahariana de África. Es la que está más pobre, entonces les va a ir muy mal. Es la que está más pobre de las 6 regiones. Bueno, ok, en el 6 dice, es fundamental el apoyo de un profesorado formado en el uso de la pedagogía de la tecnología. Eso es muy importante. Sí. ¿Verdad? A eso me refiero. Las 5 T's tienen que tener un maestro mediador, pero formado. Muy bien. Porque ahorita que México nos ganó el tiempo y ahorita todos queremos aprender a dar clases virtuales y todos piensan que ya ver al alumno en el rostro ya es dar clase virtual. No, tenemos que planear diferente. Entonces sí necesita la formación. Por eso México está desesperado a que todos los maestros tengamos el curso de Google Educación, Google Suite, etcétera, etcétera. Claro que aprendamos todas las herramientas, pero es difícil, necesitamos práctica, profe. Ahora, ¿sí? Están hablando, hace poco estaba viendo yo una declaración de Moctezuma de que tendrán que adecuarse los salones para recibir a los alumnos ya que regresemos. El problema es que cómo los van a adecuar. Si aquí, por ejemplo, en Nuevo León o a nivel, pues México, por ejemplo, dice lo máximo que puedes tener de alumnos son 35, por ejemplo. Pero hay grupos que tienen 40, 45, 50, porque para programación y presupuesto, eso no les interesa. Mientras más se puedan ahorrar en el gasto para contratar maestros para atender a los alumnos, mientras más se puedan ahorrar es mejor. Entonces, aunque las leyes digan una cosa, en este caso, los grupos deberán estar formados hasta por 35 alumnos. Pero en la práctica, al gobierno no le importa y se están violentando mucho pues ese tipo de, pues ya no son sugerencias. Ahora esperemos que con esta pandemia, que lo más importante es la vida, la ley de verdad se aplique en la educación para que sea más de 30 alumnos. ¿Sí? Y eso no estoy refiriendo a la seguridad, me estoy refiriendo a la seguridad individual, a la convivencia y a la mejora del aprendizaje. Y me dice una maestra, un salón de menos de me dice una maestra de aquí de García, Nuevo León. Dice, Polo, yo en mi grupo tengo 45 muchachos. ¿Cómo le voy a hacer cuando regresen? ¿Cuál va a ser la sana distancia en el grupo? Entonces, comentábamos, oye, pues sería bueno una propuesta de que, bueno, pues algunos alumnos, la mitad del grupo vaya lunes, miércoles y viernes, y la otra mitad vaya martes y jueves, y a lo mejor el lunes de la siguiente semana. Digo, para tratar de tener una sana distancia en el grupo con los alumnos. Digo, al final de cuentas, priorizas aprendizajes esperados, priorizas lo que vas a trabajar con ellos, concretas muchas cosas, lo más práctico para la vida, para los muchachos, algo que les vaya a ser útil en la vida y no nada más cumplir por cumplir con la currícula del grado o de la materia. Entonces, bueno, ahorita está eso, acaba de decir Moctezuma en una declaración, no sé si ayer o ahora, de que van a tratar, o López-Gatell, creo que fue López-Gatell, de que van a tratar de acondicionar las aulas para el regreso de los alumnos, para la sana distancia. ¿Y cómo le van a hacer? Va a ser un reto, pero qué bueno que lo van a pensar, porque la mayoría pensaba que tener menos alumnos mejoraba la educación o la calidad educativa. No, mejora la salud, mejora la convivencia y eleva
eleva la excelencia académica. Ajá, sí, Y sí. aparte, se quita mucho. Entonces, esta pandemia no vamos a ser los mismos cuando regresemos, ni los maestros, ni los alumnos, ni los métodos, profe. No, Métodos. ¿Por qué? Porque si un alumno se enferma o tiene catarro, hay que mandarlo a su casa. Y ahí se tiene que activar, yo no le llamo la educación a distancia, le llamo el apoyo a distancia. ¿Sí? otra vez. Cuando alguien estudia educación virtual, está sobre una plataforma, está sobre reglas y sobre un instituto. Pero aquí estoy hablando de un apoyo a distancia. ¿Cómo el maestro va a usar las 5 T's para que ese niño que se va a ir la semana por una gripa, ¿sí?, planee, ¿me entiendes? Sí, y sí, logre el fin que él quiere. Yo creo que vamos a volver a cuando empezamos esto. Mire, antes de suspender las clases, en todo México, decían, si hay un alumno en un salón con síntomas de COVID, pues, o ya con el contagio, pues lo vas a regresar a su casa y vas a cerrar ese grupo. Toda la escuela no, ese grupo. Y luego decían, y si vuelve a salir un caso en otro grupo, pues entonces ya cierras toda la escuela. Pero ¿para qué esperarse? ¿Para qué esperarse tanto tiempo? Hoy están pidiendo que vamos a volver. Fíjense, están pidiendo que vamos a volver el 1 de junio. Y que si acaso ya regresando hay un alumno, pues lo vas a regresar. Entonces vamos a volver. Ojalá y no. Pero todo apunta a que vamos a volver a hacer lo mismo que cuando empezamos. Ahora, aquí la recomendación como especialista es que los maestros, más bien los directores que están viendo este video, vayan planeando estas 5 T's para si sucede que un alumno lo regrese y no esté presente en la escuela durante 5 días, una semana, un mes o un grupo. Para planear de forma presencial, ahí tiene una metodología de inicio, desarrollo, cierre, hay los elementos al currículum. Planear de forma a distancia, se aplican las 5 T's. Entonces, y tiene que sector, ya con estas 10 recomendaciones que da esta persona, más 5T, tiene que empezar a mover esa flexibilidad del apoyo a distancia. Muy bien. Así es. Séptima recomendación de Mariano Jabonero o de la OEI, dice, es preciso dotar de conectividad y dispositivos a alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. Es preciso dotar de conectividad y dispositivos, ya sean, pues no sé si, pues laptop, de escritorio, tablet, no sé. Dice, alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. ¿Cómo ven? Ahí ya la propuesta está desde gobiernos anteriores, nada más que, pues, que no sé qué pasó. Ajá. Pero se supone que hay escuelas, que ahí el gobierno tiene que pensar muy claro. Si va a tener un stand de computadoras o de tablets, ¿sí?, y de verdad si va a activar el internet gratuito a las comunidades. Y esto va a ser un gran reto, porque descargar, subir el megabyte, trabajar en la sociedad de la información es muy barato, ¿eh? ¿Sí? Si yo voy a Telcel, hago mi recarga de 50 pesos y puedo navegar en Facebook gratis. Ajá. Pero navegar en la sociedad del conocimiento, profe, con una plataforma tiene costo. Sí. Costo porque son megabytes. Ajá. Ejemplo, mantener una Google Suite, Google Educación, que va a ser gratuito para nosotros, tiene un costo. Sí. Pero más un costo para el alumno. Entonces, la escuela tiene que dotar de tablets o tiene que dotar de equipo para que cuando el alumno se vaya, ese alumno vulnerable, con discapacidad, pobre, se lleve las herramientas, puede ser una opción. O la otra, que el alumno sea financiado por varias instituciones que den o compren un teléfono o una computadora. Tienen que abrirse los créditos, los financiamientos, o tienen que llegar los recursos a las escuelas como un recurso, no plus, sino como tener la biblioteca. Es decir, yo voy a la biblioteca, que ya son bibliotecas muertas, yo voy a mi centro de recursos tecnológicos, solicito las tablets o se reparten las tablets. Y hay alumnos, eso va a ser... Y hay alumnos que a lo mejor van a buscar algún padrino que los apoye para hacerse de un recurso digital, ¿verdad? Ahora, aquí viene la movilidad. Todo el mundo, la mayoría del 100%, profe, el 50% o menos se mueve en la sociedad de la información. Ajá. Utiliza un dispositivo, una computadora únicamente para la sociedad de la información, desinformación y de entretenimiento. Así es. El 20 o el 10% está entrando a la sociedad del conocimiento. Entonces, ya cuando el alumno va a llevar su computadora y la van a financiar y la van a decir que va a usarla para uso exclusivo de la 2.0 educación, va a decir, no la quiero. Ajá. Hay que decir. Entonces, va a ser un reto cambiar la cultura,
¿sí? Para pasar a la sociedad del conocimiento, pero va a ser un reto también para dotar de conectividad. El problema va a ser la conectividad, profe. Sí. Es decir, soportar la conectividad, la red, eso sí. En otro video que tengo hablo del sexto continente, y hay un sexto continente que ya se formó, que son los que estamos en la red. ¿Sí? Están los 5 continentes que están en el mundo y el sexto es la red. Es difícil en países pobres como el de nosotros, que más del 60% son pobres, accedan a esa conectividad. Sí. Eso va a estar cañón, de verdad. Okay. Entonces, mire, dice la octava recomendación: hay otras muchas cosas que hacer y aprender sin salir de casa. Libros, cine, juegos recreativos, ejercicio físico en familia. Hay muchas cosas que hacer. ¿Sí? Ahí lo que dice esta aportación es que este COVID nos llevó al sistema base, que es la familia. Así es. Y la familia, el sistema base de la familia es el sistema número o el más importante para generar educación. Ajá. De calidad. Pero me refiero a la educación no como instrucción, a la educación de valores, a la educación de aceptación, a la educación del respeto. Por eso la recomendación de él es que aprovechemos la familia para volvernos a recargar de esa educación base, que muchos maestros no quieren aceptar. Muchos dicen, no es responsabilidad, yo te instruyo, yo no te educo. Y no, educa a la familia, educa a la iglesia, educa a la escuela, educa hasta los medios masivos de comunicación. Hay que ver en qué término tomamos el término educación, profe. Ajá, dice, hablando de este punto del 8, en una entrevista que hace Carlos Puch a Manuel Gilantón, ¿verdad? Al final termina Manuel Gilantón: ¿qué tal si en lugar de encargarles a los muchachos tareas de mecanizaciones, de sumas, de resta, etcétera, aprendizajes esperados X, ¿por qué mejor, hablando de secundaria, no les encargamos que en este mes lean, por ejemplo, un texto de Juan Rulfo? O un texto de García Márquez, o un texto, y bueno, de ahí enganchamos muchos aprendizajes esperados, de una actividad integradora. Ahora, y si les gusta la web, los chavos surfear, ¿por qué no ver un documental, los que son kinestésicos, así las inteligencias múltiples? Edward Garner, es decir, ¿por qué no ve un documental? ¿Por qué no es un audiolibro? Hay que usar la web y hay que utilizar lo que a ellos les gusta. Así es. El chiste es empujar al alumno, su inteligencia, su voluntad y su emoción a la sociedad del conocimiento. Y despertarle, y despertarle la curiosidad, ¿verdad? Motivarlo. Para empujarlo se necesita equipo, se necesita conectividad. Ahorita los chavos están en la sociedad de la información porque es lo más económico. Sí. Pero ya meterse a la sociedad del conocimiento cuesta. Sí, no, incluso pues para el maestro, ¿verdad? O sea, hay padres de familia que con este trabajo y las evidencias que le están pidiendo por WhatsApp, dice, oye, ya me acabé mis datos, ya no tengo para mí, ya agoté el espacio, tengo que eliminar, porque son copias y copias de imágenes que tengo que enviar como pruebas de que mis hijos están trabajando en la casa. Entonces, sí, es muy desgastante. Y es ahí donde está lo incongruente. Las tareas en el mundo, según la UNESCO, ya se tienen que prohibir, profe. Ajá. No es posible hacer tareas. Se supone que todas las actividades de aprendizaje se tienen que dar en la escuela y únicamente se llaman actividades de reforzamiento o diferente tarea. Y las tareas si hay tareas se tienen que planear. No todos tienen que pedir tarea a la vez. Ahora dice, ayer o antier leí por ahí algo que decía que lo que los muchachos están aprendiendo en casa no se va a evaluar. No sé en qué país lo publicaron, pero digo yo, entonces ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene que estés aplicando actividades de trabajo en casa o escuela en casa y luego los desmotivas a los muchachos con que, bueno, eso no se va a evaluar? Lo más importante es pues convivir, estar ocupados en la casa, lo importante no es evaluarlos. Entonces, mire, dice Moctezuma, le acaban de preguntar, dice, si no regresamos el 1 de junio y hay que seguirle más tiempo en cuarentena, pues no vamos a salir el 17 de julio, o sea, va a extender más. Lo acaba de decir, se va a extender más, entonces pues es mejor quedarnos en casa y hacerlo porque ya la gente ya no quiere cuarentena. Entonces a lo que voy yo es que como que para el sistema ahorita, para Moctezuma, voy a hablar del secretario de Educación,
lo más importante es las clases presenciales, rescatar el ciclo escolar y aplicarles una evaluación. Cuando en otros países, Alemania, Italia, España, creo que Paraguay, en América del Sur, dice, oye, pues este ciclo escolar, Estados Unidos, oye, este ciclo escolar ya se fue. Vamos a darle la promoción a todos los muchachos y cuando regresemos, pues veremos los estragos que causó el COVID y vamos a volver que empezar otra vez nuevamente, volver a retomar un plan, un programa escolar de mejora continua, agregarle lo que se hizo, lo que no se hizo, porque eso no estaba contemplado, agregárselo, lo que se hizo, lo que no se hizo, qué nos falta por hacer y volver a tomar un punto de partida. Aquí estoy y de aquí vamos a volver a partir todos otra vez. Sí, así va a pasar, de hecho, profe. ¿Verdad? De hecho va a pasar. Dice 9, recomendación 9, esta es una oportunidad para fortalecer el papel y el valor de la educación y de la escuela. Muy bien. Y el 10 dice, de esta crisis saldremos adelante juntos, más resilientes y con más aprendizajes. Pues sí, más resilientes y con más aprendizajes. En eso estamos de acuerdo. La palabra resiliente, Doc, en el primer curso básico de formación continua en el 2008, el primer curso básico de formación continua en el 2008, en la guía de trabajo para esa fase intensiva, venía desde entonces que tomáramos todo lo que hablara de resiliencia. Pero pues ahí se quedó, pero ahí se quedó desde el 2008. Ahí venía, en el primer curso básico de formación continua, en la fase intensiva, ahí venía a final de la guía, últimas páginas, hablando de que tendríamos que tomar el tema de la resiliencia en todas las escuelas y la verdad, pues, pocos o nadie hizo caso de ese tema y ahorita, pues, es un tema que tendría que retomarse, que aplicarse y que aprender. Y que aprender cómo podemos ser resilientes, los que regresen o regresemos, cuando nos volvamos a ver, cuando nos volvamos a encontrar, cuando nos volvamos a abrazar, bueno, ahora sí, vamos a hacer un recuento de qué pasó, qué daños hubo, qué estragos hubo. Ahora sí, el concepto de inclusión, que era una utopía, profe, el concepto de inclusión, que era una utopía, se va a cumplir en el último. ¿Por qué? Porque vamos a regresar y vamos a valorar primero la vida. Vamos a valorar que no vi al otro, vamos a aceptar la diversidad y vamos a meter el respeto. Entonces, de verdad la inclusión que tanto la buscábamos por ley y estaba en letra muerta, se va a empezar a ver allí, ¿sí? Por eso esta nos va a enriquecer, ya no vamos a ser los mismos, porque después de que regresemos del mismos. Porque al final de cuentas nos vamos a dar cuenta, que nos necesitamos unos a otros. Que nos necesitamos unos a otros, no virtual. La clase virtual es muy fría. Como decir que quiero en un texto por WhatsApp es muy frío. Es mejor hablarlo y decirlo, sentirlo. Por eso yo en mi plática o en mi entrevista digo, para mí, como pedagogo, que para mí lo más suave y más hermoso es trabajar de forma presencial. Porque ahí veo al niño, lo puedo motivar, puedo ver su inteligencia, su cara, sus expresiones, su voluntad, puedo ayudarlo, el niño se enriquece en la parte social, en la parte moral, en la parte de valores. Para mí, la educación todavía presencial tiene mucho valor. Y llevar la educación virtual, pero con estas características. Ajá, sí. Doc, pues es todo. Es todo lo del video. No, pues gusto. Es todo. Estamos relacionando en esta entrevista, en esta plática, en esta charla entre amigos, entre compañeros, entre colegas de Chihuahua y de Monterrey. Estamos relacionando las 5T que propone el doctor Yadiar Julián Márquez de Chihuahua y las estamos relacionando con las 10 recomendaciones del decálogo de Mariano Jabonero, secretario general de la OEI. Perfecto. Sí puede ser el título, profe. Así va el título del video. ¿Ya está? ¿Ya está? Éxito. Bendiciones, cuídate. Vale, pues a ver cómo sale. Ahí me da o lo pone, lo etiqueta, no hay problema que lo etiquete y ya lo subimos a los grupos. Sale. Ya está. Cuídense mucho. Saludos. Bye. Hasta luego.